Buenas tardes, hermanos. Es un gozo para mí compartirles el día de hoy esta enseñanza que va a estar situada en Génesis capítulo 25, del versículo 19 al versículo 26. A mi enseñanza le he titulado El tiempo es perfecto para Dios y no para el hombre. El tiempo es perfecto para Dios y no para el hombre. Dios obra en el momento perfecto para cumplir sus promesas, revelando que su voluntad nunca depende de la capacidad humana, sino de su fidelidad soberana. Antes de adentrarnos en el pasaje, quiero comentarles unos pequeños datos. La esterilidad se entiende como la incapacidad de lograr un embarazo de forma natural debido a una alteración del sistema reproductor. Las estadísticas muestran que dependiendo de la causa, entre el 15 y el 30% de las parejas diagnosticadas con infertilidad pueden lograr un embarazo espontáneo con el paso del tiempo. Ahora bien, si además hablamos de un embarazo de gemelos, la posibilidad disminuye todavía más. En la población general, solo alrededor del 3% de los embarazos son gemelares. Si una mujer ya presenta problemas de fertilidad y logra embarazarse de manera natural, la probabilidad de que ese embarazo sea de gemelos sigue siendo aproximadamente del 1%, dependiendo de factores como la edad y los antecedentes familiares. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios no está limitado por estas estadísticas ni por las posibilidades humanas. Lo que para el hombre parece improbable, para Dios ese es el escenario perfecto para manifestar su poder. Ahora dicho esto, solo quiero que recordemos un poco la historia para comprender un poco más este pasaje. Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos y le hizo una gran promesa. Le daría una tierra, haría de él una gran nación, y por medio de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 12, del versículo 1 al 3, nos menciona esto. Sin embargo, desde el principio del cumplimiento de esa promesa, estuvo marcado por lo humanamente imposible. Abraham y Sara esperaron muchos años para recibir al hijo prometido. Cuando todo parecía indicar que era demasiado tarde, Dios le concedió el nacimiento de Isaac, dejando claro que el pacto no dependía de la capacidad humana, sino de su poder y de su fidelidad de su palabra. En el capítulo 24 encontramos otro acontecimiento importante. Abraham, ya anciano, envió a su siervo a buscar esposa para Isaac. Dios dirigió de una manera providencial cada detalle del viaje del siervo para encontrar a Rebeca, la mujer que él había escogido para el matrimonio de Isaac. Este matrimonio no fue producto de la casualidad, sino de la dirección soberana de Dios. Al iniciar el capítulo 25, Abraham muere después de ver el cumplimiento parcial de las promesas de Dios. Sin embargo, el pacto no termina con él. El texto dice que Dios bendijo a Isaac, mostrando que las promesas ahora continúan a través de su hijo. Pero inmediatamente surge un nuevo obstáculo. La mujer por medio del cual debía continuar la descendencia prometida es estéril. Una vez más, el plan de Dios parece enfrentarse a una imposibilidad humana.
Y es precisamente en ese escenario donde comienza nuestro pasaje. En Génesis 25 nos mostrará que el Dios que fue fiel a Abraham sigue siendo fiel con Isaac, porque sus promesas nunca dependen de las circunstancias, sino de su carácter y de su soberanía. Les invito a que leamos este pasaje. Les recuerdo Génesis 25 del versículo 19 al versículo 26. Síganme con sus vistas, por favor. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hijo de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y le concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán enviados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella les dio a luz. Como primera instancia, vemos que Dios nos prepara mientras esperamos. En los versículos del 19 al 21. Dios prometió a Abraham una descendencia innumerable. Ahora Abraham ha muerto. La promesa ahora está en Isaac. Pero Isaac tiene una esposa estéril. Y es una historia que vemos que se repite, como lo mencionaba anteriormente. Sara también era estéril. Y este es un escenario que Dios usa para mostrar su poder. Él es quien da la vida. El texto nos dice que Isaac oró. Y no consistió en una sola oración de un día, de unas semanas, tal vez un mes, sino aproximadamente de 20 años. El texto nos revela que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y en el versículo 26 al final nos dice que tenía 60 años cuando Rebeca concibió a Isaac y a Esaú. Esto nos muestra una vez más que el tiempo de Dios es de Él y no es de nosotros. En el caso de Isaac fueron 20 años de esperar y Jehová aceptó su oración y Rebeca quedó embarazada. Muchas veces llegamos a confundir la espera de la respuesta de Dios con la ausencia de Dios. Pero justo en este pasaje nos demuestra que así no es. Mientras Isaac esperaba durante años, él oraba y tal vez se frustraba, pero Dios seguía gobernando y era fiel en su promesa. Mientras Rebeca esperaba y tal vez lloraba, esto no lo dice la Biblia, pero me imagino que así era su sentir, el sentir de una mujer de ser madre y no poder serlo, porque pensaba que su condición de estéril la limitaba. Pero Dios seguía con ella y tenía un plan perfecto en su tiempo indicado. La demora nunca significó un abandono, simplemente aún no era el tiempo estimado por Dios. Ahora bien,
Vemos en los versículos 22 y 23, si me permiten, voy a leerlo. Dice así: y oró Isaac, el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor le servirá al menor. En segundo lugar, vemos que Dios obra en lo que a veces nosotros no entendemos. Dios obra en lo que nosotros no entendemos. Después del milagro, aparece otro problema. Rebeca, quien durante muchos años había esperado un hijo, ahora experimenta una situación completamente inesperada. El texto dice que los hijos luchaban dentro de ella. No se trata de las molestias normales de un embarazo, sino era un conflicto tan intenso que llenó su corazón de incertidumbre. Durante un embarazo normal se pueden sentir varios síntomas, como cansancio, sueño excesivo, necesidad frecuente de orinar, cambios en el apetito, como antojos o rechazo a los alimentos, mayor sensibilidad a los colores, cambios de humor debido a las hormonas, inflamación abdominal, mareos, etc. Pero lo que sentía Rebeca era mucho más allá de alguno de estos síntomas. Tanto así que tal vez ella pensaba algo como: Señor, si este embarazo es una respuesta a mi oración, ¿por qué está siendo tan difícil? ¿Por qué me ocurre esto? Su desesperación fue tan grande que ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? No era una simple incomodidad física, era una profunda confusión. Ella no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y es aquí, hermanos, es donde encontramos una enseñanza muy importante. Los milagros de Dios no siempre vienen acompañados de explicaciones inmediatas. A veces Dios responde nuestras oraciones, pero después permite circunstancias que no logramos comprender. Sin embargo, Rebeca hizo lo correcto. En lugar de llenar de amargura su corazón o sacar conclusiones apresuradas de lo que ella estaba sintiendo en ese momento, consultó al Señor. Comprendió que solamente es Dios quien podía dar la respuesta de lo que necesitaba. Entonces es ahí cuando Dios revela una realidad que ella jamás había podido descubrir por sí misma. Le muestra que lo que estaba ocurriendo en su vientre no era ni un accidente ni un problema que estaba fuera de control. Detrás de este conflicto existe un propósito eterno. Dios le revela 4 verdades. 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Hasta ese momento para Rebeca solo existía un embarazo complicado. Pero ese embarazo formaba una parte de un plan que afectaría generaciones. Mientras ella solo podía sentir el conflicto y desesperación, Dios ya había planeado el futuro completo. Esta escena nos recuerda que nuestra perspectiva es limitada, pero la de Dios es perfecta. Nosotros vemos el dolor del presente, Dios ve el propósito eterno.
nosotros vemos el proceso, Dios ya contempla los resultados. Muchas veces vivimos situaciones que no entendemos. Nos preguntamos por qué Dios permite ciertas pruebas, cierta enfermedad o ciertas pérdidas. Aunque no comprendemos lo que Dios está haciendo, Él nunca deja de estar obrando en nuestras vidas. Él tiene el control absoluto de nosotros. La lucha en el vientre no era una evidencia de que Dios había olvidado a Rebeca. Era evidencia de que su plan ya estaba en marcha. Del mismo modo, muchas de las circunstancias que hoy no entendemos pueden ser parte de la manera en que Dios está cumpliendo su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y en último lugar, vemos que Dios cumple lo que promete. En Génesis, en el primer capítulo de Génesis, del versículo 24 al versículo 26, que dice así: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Después de que Dios habló, llegó el momento de ese cumplimiento, de comprobar si su palabra era verdadera. Pasaron los meses de embarazo y finalmente llegó el día del parto. El primer niño nació rojizo, completamente velludo, por lo que le pusieron su nombre Esaú. Después nació su hermano, pero aquí se nos muestra un detalle muy importante. Jacob nació sujetando el talón de Esaú. Pero ¿por qué mencionar este detalle? Porque Dios nos está mostrando que lo que había anunciado antes ya comenzaba a hacerse visible. Aquel que sería el menor venía inmediatamente detrás del mayor. Desde el mismo nacimiento, las escrituras nos revelan que Dios estaba cumpliendo sus propósitos. Ahora, ninguno de los dos bebés había hecho aún nada. No habían tomado decisiones, no habían demostrado ciertas capacidades o aptitudes, no habían ganado algún mérito. Sin embargo, Dios ya había declarado cuál sería el desarrollo de la historia. Esto nos enseña que los propósitos de Dios no dependen de las circunstancias ni de los logros humanos. Él cumple lo que promete porque su palabra siempre permanece fiel. Esta verdad se confirma en Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Dios promete nunca queda en palabras, siempre actúa conforme a su palabra misma. De la misma manera, en Isaías 55, versículos 10 y 11, compara la palabra de Dios como la lluvia que descendía del cielo y cumple el propósito para el cual fue enviada. Dios afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Nada puede impedir que Dios lleve a cabo lo que ha determinado. Nuestra confianza no descansa en las circunstancias, sino en el carácter fiel de Dios. Finalmente, algunos años después, Josué pudo mirar hacia atrás y resumir la historia de Israel diciendo, en Josué 21, no faltó palabra a todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
Ese mismo Dios que fue fiel con Abraham, Isaac y Rebeca sigue siendo fiel el día de hoy. El nacimiento de Jacob y Esaú no fue simplemente el final de un embarazo difícil, fue la confirmación que Dios había estado dirigiendo la historia desde el principio. Así también ocurre en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo mientras atravesamos el proceso, pero con el paso del tiempo podemos ver que Él siempre estuvo obrando exactamente como lo había prometido. Y quiero culminar diciendo lo siguiente. Este pasaje nos enseña que la historia de la redención nunca ha dependido de la capacidad del ser humano, sino de la fidelidad de Dios. Desde Abraham hasta Isaac y ahora con Rebeca, Dios permite escenarios imposibles para que quede claro que el cumplimiento de su pacto descansa únicamente en Él. La esterilidad de Rebeca no fue un obstáculo para Dios, sino que fue el escenario perfecto donde Él manifestó su soberanía. Esta es una verdad que atraviesa toda la Escritura, hermanos. Dios no adapta sus propósitos a las circunstancias que nosotros estamos pasando. Él gobierna las circunstancias para cumplir sus propósitos. Nada puede frustrar aquello que Él ya ha declarado. Y esta verdad la podemos ver claramente en Jesucristo. Así como Dios preservó milagrosamente la línea de la promesa mediante Isaac y Jacob, toda la descendencia del pacto finalmente trajo al Mesías al mundo en el tiempo señalado, como dice Gálatas 4:4. Por cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue antes ni después, fue exactamente en el tiempo perfecto de Dios. Por eso nuestra confianza no descansa simplemente en que entendamos los tiempos de Dios, porque no podemos comprender los tiempos de Dios, sino que conozcamos al Dios que gobierna los tiempos. Él sigue siendo el mismo Dios soberano que cumplió su pacto con Abraham, respondió a la oración de Isaac, hizo que concibiera a Rebeca y en el momento perfecto envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Quizás no comprendamos sus tiempos ni las circunstancias, pero podemos descansar en que el Dios que cumplió cada una de sus promesas en Cristo también cumplirá todo lo que ha prometido a su pueblo. Nuestra esperanza no descansa en las circunstancias, sino en la fidelidad del Dios que en Cristo nunca falla. Dios los bendiga.